Y bueno amigos, a continuación vamos a resolver un ejercicio en el cual vamos a trabajar el tema de las imágenes a profundidad. Vamos a observar que en este caso tenemos una función un poco peculiar. Cuando me refiero a una función peculiar es que tenemos una función en donde f de x no es simplemente un criterio, sino que son tres criterios diferentes para condiciones diferentes. Por ejemplo, vamos a utilizar este criterio si tenemos valores que sean menores o iguales que el 2 negativo. Luego utilizamos este criterio si tenemos valores que estén entre el 2 negativo o el 9, incluyendo el número 9. Luego vamos a utilizar este criterio si tenemos valores que sean mayores que el 9. Entonces vamos a observar cómo podemos utilizar esta información teniendo en cuenta los valores que me dan para obtener imágenes. Por ejemplo, por aquí podemos observar que dice f de 10, pero resulta que el número 10 es un número que es mayor que el 9. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar para saber cuánto da f de 10 es esta parte del criterio. Entonces, en lugar de escribir f de 10, yo voy a escribir 3 por 10 más 1 sobre 1 menos 10. Entendamos qué es lo que está sucediendo. En lugar de escribir f de 10, debido a que el 10 es un número mayor que el 9, yo sustituyo el 10 en este criterio. Luego, según esta fracción, yo debo escribir por aquí un más y a continuación vamos con f de 5 negativo. Pero resulta que el 5 negativo es un número menor que el 2 negativo. Esto quiere decir que tengo que usar este criterio, el cual dice 4 menos, ahora escribo 5 negativo, y en el denominador escribo un 2. Recordemos que estoy cambiando esta x por un 5 negativo, debido a que el 5 negativo es un número menor o igual que el 2 negativo. Ahora trazamos una línea fraccionaria, debido a que realmente estamos resolviendo esta fracción. Vean que en el denominador dice f de menos 2. El 2 negativo me lleva a pensar en esta parte, porque dice que estos son todos los números menores que el 2 negativo, pero también pueden ser iguales al 2 negativo. Entonces, en f de menos 2, yo voy a utilizar el mismo criterio, 4 menos x sobre 2. En este caso, la x vale 2 negativo. Si se preguntan por qué ahora está el profesor utilizando un 2 negativo y anteriormente había usado un 5 negativo, es que recordemos que en esta parte decía f de menos 5. Ahora en esta parte dice f de menos 2. Y a continuación podemos observar en la expresión original que dice menos 3. Entonces vamos a escribir menos 3 por. Luego del menos 3 dice f de 9. Esto quiere decir que vamos a sustituir el 9 dentro de la x. Pero vamos a recordar que por aquí decía que la x podía ser menor o igual que el 9. Si la x puede ser igual que el 9, entonces voy a utilizar este criterio, el cual dice x al cuadrado menos x. Notemos que aquí escribí un paréntesis cuadrado. Esto es porque el 3 multiplica todo el criterio de f de 9. En este caso el criterio es x a la 2 menos x. Esto quiere decir que el 3 multiplica todo esto, solo que ahora sustituyendo la x por el número 9. Y a continuación lo único que queda es resolver este pequeño ejercicio, que en realidad son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, cosas que no deberían complicarnos. Vamos a ver que al menos en el numerador dice 3 por 10 más 1, lo cual nos da como resultado 31. En este denominador dice 1 menos 10, lo cual me da como resultado menos 9. En este caso recordemos que el negativo en el denominador no es una buena idea, así que entonces lo pasamos al numerador. Luego, en este numerador podemos observar que dice 4 menos menos 5. El resultado de esto es 9 positivo. El denominador era un 2, así que lo volvemos a escribir. En este numerador vemos que dice 4 menos menos 2. Eso me da como resultado 6 positivo. El denominador era un 2. Dentro de este paréntesis dice 9 al cuadrado menos 9, lo cual me da como resultado 72.
Y si se preguntan si se puede simplificar 6 sobre 2, obviamente que sí, pero el resultado sería 3. Ahora, en esta parte vamos a realizar esa suma, en donde el resultado sería 19 sobre 18, todo sobre, y resolvemos esta operación directa, lo cual nos da como resultado menos 213. Pero recordemos que debajo de cualquier número siempre hay un 1 imaginario. Multiplicamos extremos, el resultado sería 19 sobre, y multiplicamos los medios, y el resultado sería... Pero recordemos que el negativo en el denominador no es buena idea, entonces lo escribimos en el numerador. Y de esta forma podemos afirmar que este es el resultado final de la operación que estábamos resolviendo. Es importante comprender aquí que estamos utilizando el concepto de imagen de una función para realizar una operación mucho más amplia. Entonces, quiere decir que el concepto de imagen no es solamente que sustituimos y ya. Podríamos aplicarlo dentro de cualquier otro tipo de situación. Sin embargo, aquí tenemos una situación un poco diferente. Veamos que lo que se quiere es saber cuál es el valor de f de a menos 2, pero se supone que la a es un número mayor que 15. Entonces nos vamos a dar un número mayor que 15 arbitrario. Voy a inventarme alguno, por ejemplo el número 18. Vamos a decir que según lo que dice dentro del paréntesis, a menos 2 sería 18 menos 2, lo cual me da como resultado 16. Y el 16 es un número que es mayor que el 9. Esto quiere decir que voy a utilizar este criterio para saber cuál es el resultado de f de a menos 2. Vamos a ver que realmente lo que hay que hacer según el criterio es multiplicar 3 por x, pero en este caso la x es a menos 2. Según el criterio vamos a escribir más 1. Trazamos una línea fraccionaria y en el denominador vamos a escribir 1 menos x, pero en este caso x es a menos 2. Recuerden que x es lo que está dentro del paréntesis de f de a menos 2. Ahora nos dedicamos a desarrollar esta fracción. Primero multiplicamos 3 por a, esto nos da como resultado 3a, luego multiplicamos 3 por 2 negativo, esto nos da 6 negativo. Y luego escribimos más 1. Trazamos una línea fraccionaria, en el denominador solamente escribimos 1 y quitamos este paréntesis, por lo cual vamos a escribir menos a más 2. Ahora en el numerador pues tenemos lo siguiente, vamos a escribir 3a y luego escribimos menos 5. En el denominador vamos a sumar 1 más 2, esto nos da 3 y nos quedaría menos a. Y de esta forma podemos decir que este es el resultado final de f de a menos 2. Vamos a tener cuidado porque podríamos creer que cuando estamos buscando la imagen de algo, el resultado final siempre tiene que ser un número, y acabamos de observar que no, podría quedar con una letra que tal vez en algún momento vamos a suponer que es una constante, o probablemente en otro momento vamos a asumirla como una variable. Y esto sería todo por este video, muchas gracias.